Senado y también la Cámara de Diputados realizaron su segunda cuenta pública en conjunto en el Congreso Nacional, destacando la crisis política que se vive en nuestro país. Vamos a conversar de este y otros temas también con el vicepresidente del Senado, Jaime Quintana. Muchas gracias por acompañarnos y este contacto, senador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, Viana. Buenas tardes. Senador, si bien vamos a profundizar también en lo que fue esta cuenta pública, me gustaría comenzar hablando de temas de educación, sobre todo porque usted es miembro de esta comisión y porque hay hechos bien relevantes. Por ejemplo, el día de ayer se dio a conocer por parte del ministro de Hacienda un poco la forma de financiamiento de la gratuidad universal, un tema que ha estado ahí también en la polémica porque cuando se presenta este proyecto no existía mucha claridad. Ahora se habla de un aumento de un 10% y una cierta reasignación de los recursos. ¿Qué nos puede detallar usted de esa explicación que dio ayer, si es lo suficientemente convincente y si efectivamente se va a poder avanzar en la gratuidad universal? Yo creo que hay una duda bien instalada y con bastante fundamento para poder despejar y clarificar cómo vamos a avanzar desde el quinto o más bien desde el sexto decil. Es decir, al finalizar este gobierno, de ahí en adelante, hay que clarificar bien cómo va a ser ese proceso para ir avanzando y para que efectivamente esta gratuidad quede consagrada como un derecho universal. Por supuesto está el tema económico y eso lo entendemos porque nadie está obligado a lo imposible. Efectivamente hoy día hay debilidades con el crecimiento. Lo que pasa es que también aquí lo que hemos visto es que a partir de la discusión de la glosa el año recién pasado, en la ley de presupuesto, se incorporaron un conjunto de instituciones, mucho más allá del CRUSH. Y en la medida que sigamos haciendo ese ejercicio con todas las otras leyes, nos vamos a encontrar que los recursos van a faltar, no van a ser suficientes, porque se está incorporando a todo el sector privado en este sentido, o a buena parte del sector privado. Entonces yo siento que aquí hay una discusión todavía abierta de dónde vamos a poner el foco. Yo era de los que creía que nosotros teníamos que haber puesto el foco en el CRUSH, en las universidades del Estado, naturalmente, porque tienen un rol especial, y también las universidades no estatales, pero que tienen vocación pública. Pero cuando se decide, a partir de la glosa del año pasado, abrir esto a un conjunto de otras universidades, obviamente que los recursos van escaseando. Por lo tanto, este 10% o 9% extra que habló el día de ayer el ministro de Hacienda no es del todo claro, puede que no sea tan así y se necesite más recursos. Es probable que se necesiten más recursos o bien que el gobierno entienda que aquí hay que hacer un cambio en el sistema de financiamiento que está presentado en este proyecto y para eso está el Parlamento. Por lo tanto, yo creo que está bien que el ministro de Hacienda vaya clarificando estos temas, pero el Congreso también va a tener la última palabra finalmente en la manera como va a expandir la gratuidad. Esto ya está en discusión en la Cámara de Diputados. Entiendo que en estos días se hizo esta presentación y los diputados han manifestado bastante reparo, varios de los cuales yo los comparto. También me gustaría conocer su opinión porque cuando hubo reparos o diferencias, podríamos decirlo, entre el ministro de Hacienda y los diputados del oficialismo, podríamos decir la polémica de la semana pasada tuvo que ver con esta propuesta de financiamiento de desmunicipalización que generó sobre todo esta polémica entre la diputada Vallejo y el propio ministro. Va ahora a ser revisado este tema en el Senado. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de cómo se debe avanzar, si se debe aprobar o no esta indicación de los parlamentarios? Mira, en este proyecto justamente de educación superior que se está discutiendo ahora en la Cámara, cuando uno lo lee se da cuenta que el propio gobierno reconoce que los sistemas de financiamiento son de la esencia de los proyectos educativos y reflejan cuál es la lógica, cuál es el modelo, hacia dónde se pretende avanzar. Por lo tanto, no es un tema menor el despejar bien el tema del financiamiento. Yo parto de la base que no vamos a continuar con un sistema de mercado basado en la competencia, sino todo lo contrario. Por lo tanto, la forma de financiar esto es central. Entonces, yo comparto, sí, en el fondo, el planteamiento de la diputada Camila Vallejo me parece coherente. Sin embargo, hay que señalar dos cosas. Esto no estaba en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, el sistema de financiamiento, no estaba. Había disposición del ministro Valdés a incorporar esto en algún momento de la discusión. Yo entiendo más bien que hacia finales de la tramitación del proyecto, durante este año o el próximo año. En segundo lugar, nos parece que en el Parlamento, y tiene mucho que ver con la cuenta pública hoy día también que se dio, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por
por no generar falsas expectativas. No tiene ningún sentido que el Parlamento, y tiene que ver también con la seriedad de todos, esta corporación, aprueben proyectos que todos sabemos que son inconstitucionales, solo por un testimonio. Yo creo que lo que estamos haciendo en el gobierno de la presidenta Bachelet son reformas concretas, con avances reales, y por lo tanto no necesitamos testimonio. Senador, pero en particular, este cambio, esta diferencia que se aprobó en la Comisión de Diputados, o sea, de Educación, quiero decir, en la Cámara Baja, ¿usted cree que se debe avanzar? ¿Está de acuerdo también? ¿O va un poco en línea con lo que está planteando el gobierno y el ministro de Hacienda, que señala que sería un error aprobarla? O sea, yo le repito, esto es abiertamente inconstitucional. Yo estoy de acuerdo en el fondo. Creo que en algún momento tenemos que incorporar esta discusión. Y mi propuesta, la que yo le he formulado al gobierno, que dado que estos sistemas de educación, servicios locales de educación van a ir avanzando de manera gradual y vamos a tener el año 2017 los primeros, bueno, los primeros debieran partir con una nueva modalidad de financiamiento donde ensayemos un mecanismo distinto al voucher, al pago por asistencia. Yo soy senador de la región de la Araucanía, le puedo asegurar que en estos días hay comunas de la zona cordillerana que están con temperatura de menos 10 grados bajo cero en promedio. Por lo tanto, ahí hoy día, si usted pasa la lista, tenemos una inasistencia probablemente de un 30%. ¿Y qué? Le vamos a dar menos recursos a esos establecimientos. Entonces, esta discusión es bastante válida, pero hagámosla bien, no la podemos hacer torciendo la ley ni la Constitución. Claro, que también es una de las grandes demandas del movimiento estudiantil. Por lo tanto, entonces, deduzco que usted en la forma no estaría de acuerdo porque esto tiene que ver con una iniciativa del Ejecutivo, pero sí el fondo de que se discuta este tema, usted estaría en favor de eso. Así es. Aprovechando esta comunicación, senador, claro, en el día de hoy, lo comentábamos en la presentación, hubo esta cuenta pública y hubo una especie de mea culpa, sobre todo por este proyecto de acuerdo de los senadores que tiene que ver con que no se estipule este tope con respecto a las pensiones en Gendarmería. ¿Fue un error? Fue un error, sin lugar a dudas, fue un error. Fue un error el haber iniciado esta discusión en el Parlamento. Yo creo que esto nos obliga a ser cada vez más rigurosos en los proyectos que se suscriben. Yo le puedo hablar por mí, yo no firmé ni aprobé ese proyecto. Sí tomé contacto en algún momento con los gendarmes porque ellos nos visitaron acá en Valparaíso. Sin embargo, me parece que plantear una jubilación sin tope, cuando tenemos una herida abierta con millones de chilenos a los cuales hoy día no le hemos dado respuesta respecto a la manera en que están jubilando, con jubilaciones muy miserables, y es un tema pendiente a resolver seguramente en el próximo gobierno. Este gobierno ha hecho lo suyo, ha avanzado en algunos aspectos. La presidenta Bachelet, todos saben, hizo el pilar, en su primer gobierno, el pilar solidario. Sin embargo, lo que está pendiente hoy día es el pilar contributivo de quienes tienen imposiciones y por lo tanto a mí me parece que establecer por proyectos de acuerdo este tipo de jubilaciones sin tope no me parece que se condiga con lo que es la realidad de la inmensa mayoría de los chilenos. ¿Y esa opinión que tiene usted tiene relación con cuando se da a conocer la información de la pensión de Miriam Molate? Porque al momento de firmarse este proyecto de acuerdo no estaba eso todavía dado a conocer de forma pública, que es un poco la explicación que entregaron algunos de los parlamentarios que aprobaron este proyecto de acuerdo. Evidentemente que cuando se suscribe ese proyecto, la discusión pública no estaba planteada ni abierta a los términos que hoy día se conoce, con los detalles, con incluso la ocurrencia de posibles ilícitos en el otorgamiento de estos beneficios. Por lo tanto, también hay que señalar que este proyecto de acuerdo es más bien una declaración de buenas intenciones. Esos son los proyectos de acuerdo. Yo tampoco lo exageraría la nota con el tema porque no es un proyecto de ley. Sí, claro. Es simplemente una petición de algo que obviamente el gobierno no iba a acoger por las razones que se ha dado. Senador, y para finalizar también me gustaría conocer su opinión porque cuando se hace este análisis un poco de la crisis y de la situación compleja que enfrenta la clase política de forma transversal, por estos días está esta posibilidad de la interpelación a la ministra de Justicia y hay nuevos antecedentes, están las declaraciones del exdirector de Gendarmería, que ahí plantea que hubo ciertas peticiones para poder abultarle las remuneraciones a ciertas personas, aumentándole su responsabilidad, su cargo también. ¿Qué le parece a usted que finalmente se haya aprobado esta interpelación a la ministra y si usted considera que debe asumir ciertas responsabilidades políticas con todos estos hechos, con lo que está pasando en Gendarmería y también en el Sename? Ahora, los hechos que
que se señalan que han ocurrido desde luego en el Ministerio de Justicia no tienen su ocurrencia en los últimos 14 meses, que es el periodo en el cual la ministra Javiera Blanco ha estado como titular de ese ministerio. Estos hechos se vienen arrastrando, especialmente lo más complejo de lo del Servicio Nacional de Menores, donde ha habido efectivamente muerte, donde ha habido también responsabilidades, porque ha habido cambio también en el jefe de esos servicios, pero estos hechos se vienen acumulando en el tiempo. Pero no perdamos de vista que en los últimos 10 años, donde han ocurrido estos hechos, han habido 8 ministros de justicia distintos. En el gobierno del presidente Piñera hubo 3 ministros, en el gobierno de la presidenta Bachelet hubo 2 ministros, por lo tanto ha habido, la responsabilidad está bastante diluida, por lo tanto centrar toda la responsabilidad en la ministra Javiera Blanco, que es quien ejerce el cargo hoy día, cuando estos hechos no tienen lugar en la mayoría de estos hechos que se señalan en este periodo, me parece que tiene más bien que ver con los temas preelectorales y con la campaña que se avecina. Senador, pero sí las declaraciones de Tulio Arce, ahí él responsabiliza directamente a la actual administración, a la ministra y también a su subsecretario, que entiendo que va a ser parte de la interpelación también este tema. Bueno, entiendo que sí, entiendo que se han dado versiones del gobierno que eso no sería efectivo, que esas presiones no serían tales, pero eso tendrá que investigarse donde corresponde. A mí no me preocupa en absoluto la interpelación, creo que es un mecanismo que tiene la Cámara, que tiene que ejercerse, y yo creo que ahí la ministra Javiera Blanco va a tener la posibilidad de explicar cómo ocurrieron estos hechos, pero aquí se intenta personalizar todas estas situaciones en una persona, insisto, que tiene solo 14 meses en el ejercicio de este cargo, y donde además hay algunos servicios que se rigen por ley orgánica propias. Por lo tanto, el rol, si bien el ministro es una autoridad superior, donde están todos estos servicios, un ministerio que ya es bastante complejo, que ha crecido en sus atribuciones, pero los responsables son los jefes directos de esos servicios. Perfecto. Senador, le agradecemos muchísimo su tiempo y la posibilidad de conversar de varios temas que están marcando la contingencia, educación y también lo que tiene que ver con la interpelación a la ministra de Justicia. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Viana. Adiós.